Hola, bienvenidas y bienvenidos a Las hijas de Clio. Yo soy Rosario Neri y este video corresponde a la lectura del capítulo 5 del audiolibro de Una habitación propia, escrito por Virginia Woolf. Y bueno, ya ha habido un ratito, unas semanas en las que no he podido darle continuación a este libro porque pues me encuentro en cierre de semestre y en trabajos finales y pues realmente me ha sido un poco difícil darle continuación. Pero ya estoy aquí y vamos a hablar del capítulo 5, voy a leérselos ahorita. Y pues para dar una pequeña síntesis de lo que se habló en el cuarto, en el capítulo anterior, pues Virginia Woolf nos está hablando aquí de cómo todas las circunstancias externas de las autoras, por ejemplo, pues su situación económica, el lugar en donde escriben, si se encuentran en un cuarto propio o si están en una sala común, si tienen algún problema, si tienen frustraciones, si están muy ocupadas, todo ese tipo de circunstancias afectan o intervienen de una forma u otra en la escritura y en la historia de las novelas de las mujeres. Y pues Virginia nos aconseja como dejar atrás todo este tipo de cosas que nos alteran o que nos tienen enojadas, porque eso puede contaminar la historia de nuestras novelas, ¿no? Nos pone un ejemplo, bueno, dos ejemplos, el caso de Jane Austen en su libro de Orgullo y Prejuicio, en el cual ella deja atrás todo este tipo de frustraciones que la aquejan y se concentra en sus personajes, se concentra en la historia que nos intenta narrar, y pues eso hace que la lectura sea mucho más fluida, mucho más amena. Contrario a, por ejemplo, lo que sucede en Jane Eyre de Charlotte Brontë, en donde pues se ve como esta ira que le aqueja a Charlotte pues se ve reflejada en su escritura, porque pues se nota como en algunos pasajes pues las personajes están enojadas o muestran este enojo, entonces eso puede contaminar la historia. Y bueno, pues nos aconseja ella cómo matar todas estas causas de nuestra ira y concentrarnos en esta libertad que produce la escritura. También dice que hay que agradecerle a Aphra Behn, que fue con la que se empezó, o con la mujer de la clase media empieza a escribir, pero empieza a ganar dinero con su escritura. O sea, ya no solamente escribe por placer, sino también para ganar dinero. Y también este es un evento muy importante porque la mujer empieza a tener cierta autonomía económica y empieza a tener su propio dinero a través de la escritura que ella hace, ¿no? Y pues ella incluso dice que este tipo de eventos son mucho más importantes que las cuestiones bélicas masculinas y otro tipo de cuestiones. Y finalmente también ella hace alusión a que no tenemos una tradición. Es decir, que cuando nosotras empezamos a escribir, ya existen ciertas reglas del juego masculinas que te dicen, no, la escritura tiene que ser de cierta manera, la poesía tiene que ser escrita tal, que tiene que haber ciertas reglas estéticas o cánones, ¿no? Entonces no tenemos una tradición fija. Por lo mismo hay que buscar como también esta genealogía femenina, estas mujeres que nos anteceden y que pues en cierta forma pues son como nuestro antecedente en la escritura, ¿no? Nuestras abuelas, por así decirlo, en la escritura. Y bueno, ella dice que espera que las mujeres en un futuro también exploremos el campo prohibido de la poesía, porque pues también hemos encontrado un refugio en la novela, pero que también podemos como que escribir en diversos géneros. Y pues también como que invita mucho a la mujer a encontrar esta puerta a la libertad que es la escritura. También dice que hay que agradecerle a Aphra Behn, que es con la que se empezó la escritura, o que la mujer de la clase media empieza a escribir, pero algo muy importante aquí es que ya no solamente escribe por placer,
que también escribe para ganar dinero. Y este hecho de que la mujer reciba una ganancia económica es muy importante porque ya sí empieza a haber una cierta autonomía o una cierta independencia de la mujer en cuestión económica, porque ya empieza ella a ganar su propio dinero a través de una actividad que ella disfruta, que es la escritura. Entonces, pues esto que las mujeres tenemos que agradecerle a Aphra Behn, y que también pues este hecho es mucho más importante que a lo mejor otras cuestiones o temas masculinos como son las guerras o como son las cruzadas, que ya lo menciona, ¿no? Que la mujer de clase media, empieza a escribir. Y bueno, también ella dice que nosotras no tenemos una tradición, es decir, que cuando nosotras empezamos a escribir, o nuestras ancestras empezaron a escribir, las reglas del juego, las reglas de la escritura, ya estaban fijas, ya había cánones. Es decir, que ya decían, la poesía tiene que ser de cierta manera, la escritura tiene que ser de otro modo. Entonces ya no hay como una tradición femenina en este aspecto, ¿no? Entonces lo que nos corresponde a nosotras pues es buscar esa genealogía femenina, estas abuelas nuestras en la escritura, y pues ver de qué manera pues empezamos a tener una tradición en la escritura, en la literatura, en la poesía, y etcétera. Y bueno, sí, para que exploremos este terreno prohibido que es la poesía, y pues que también busquemos esta libertad que las mujeres encontramos en la escritura, cómo a través de ella podemos entender el mundo y entendernos a nosotras mismas. Y pues bueno, espero que muchas de las chicas que me están escuchando ahorita busquen esta puerta a la libertad que es la escritura. Y pues nada, voy a dar paso a leer el capítulo 5 de esta novela, de este ensayo tan bonito de Virginia. Y bueno, dice así, capítulo 5. Había llegado por fin, en mi recorrido, a los estantes en que se hallaban los libros de autores vivientes, de autores de uno y otro sexo. Porque ahora sí, hay casi tantos libros escritos por mujeres como libros escritos por hombres. O, si esto no es del todo cierto todavía, si el varón sigue siendo el sexo locuaz, sí, es cierto que las mujeres ya no escriben exclusivamente novelas. Hay los libros de Jane Harrison sobre arqueología griega, los de Vernon Lee sobre estética, los de Gertrude Bell sobre Persia. Hay libros sobre toda clase de temas que hace una generación ninguna mujer había podido tocar. Hay libros de poemas y obras de teatro, y libros de crítica. Hay libros de historia y biografías, libros de viajes y libros de alta erudición e investigación. Hay incluso algunos libros de filosofía y algunos de ciencias y economía. Y aunque las novelas predominan, también las novelas posiblemente han cambiado al codearse con libros de otras categorías. La simplicidad natural, la fase épica de la literatura femenina, quizá haya tocado a su fin. La lectura y la crítica han abierto posiblemente a la mujer nuevos horizontes, le han dado mayor sutileza. El impulso hacia la autobiografía quizás se haya consumido. Quizás ahora la mujer está empezando a utilizar la escritura como un arte, no como un medio de autoexpresión. Entre estas nuevas novelas quizás se pueda encontrar respuesta a varias de estas preguntas. Tomé un libro al azar. Se encontraba al final del estante. Se llamaba La aventura de la vida o algo por el estilo, escrito por Mary Charming Cale, y había salido este mismo mes de octubre. Parece ser su primer libro, me dije, pero debe leerse como si fuera el último volumen de una serie bastante larga, la continuación de todos los demás libros que había hojeado. Los poemas de Lady Winchelsea, las obras teatrales de Aphra Behn y las novelas de las 4 grandes novelistas. Porque los libros se siguen los unos a los otros, pese a una costumbre de juzgarlos separadamente. Y también debo considerarla a ella, esta mujer desconocida, como la descendiente de todas esas mujeres sobre cuya vida he echado una breve ojeada, y ver cuáles de sus características y de las restricciones que les fueron impuestas ha heredado. Así pues, con un suspiro,
porque tan a menudo las novelas constituyen un anódino más bien que un antídoto y nos hacen caer poco a poco en su sueño letárgico en lugar de excitarnos como una tea encendida, me dispuse, provista de lápiz y cuaderno, a juzgar la primera novela de Mary Carmichael, La aventura de la vida. Para empezar, recorrí rápidamente la página de arriba abajo con la mirada. Voy a familiarizarme primero con el ritmo de su frase, dije, antes de cargarme la memoria de ojos azules y marrones y de la relación que une a Chloe y Roger. Ya me quedará tiempo para esto cuando haya decidido si la autora tiene en la mano una pluma o un zapapico. Leí en voz alta una o dos frases. Pronto me di cuenta de que algo fallaba. El suave deslizarse de una frase tras otra se interrumpía, algo se rasgaba, algo arañaba. Alguna palabra aislada encendía su antorcha ante mis ojos. La autora se soltaba, como dicen las viejas comedias. Parece una persona que frota una cerilla que no quiere encenderse, pensé. Pero, ¿por qué no tienen las frases de Jane Austen la forma adecuada para ti? Le pregunté como si hubiera estado presente. ¿Deben suprimirse todas porque Emma y Mr. Woodhouse están muertos? Lástima que así sea, suspiré. Pues así como Jane Austen boga la melodía en melodía, como Mozart de canción en canción, leer esta escritura era como hallarse en la mar en una boca descubierta. Ahora subíamos, ahora nos hundíamos. Esta concisión, esta brevedad, quizás indicaban que la autora estaba asustada de algo. Asustada de que la llamaran sentimental, quizás. O quizás se acuerda de que el estilo femenino ha sido tachado de florido y añade espinas superfluas. Pero hasta que no haya leído una escena con cuidado, no podré estar segura de que si es ella misma o trata de ser otra persona. En todo caso, no debilita la vitalidad del lector, pensé leyendo más atentamente. Pero acumula demasiados hechos. No podrá utilizar ni la mitad de un libro de este tamaño. Venía a ser la mitad de Jane Eyre. No obstante, se las arregló para embarcarnos a todos, Roger, Chloe, Tony y Mr. Brigham, en una canoa que subía al río. Espera un momento, dije reclinándome en la silla. Debo considerar la cosa más cuidado antes de proseguir. Estoy casi segura de que Mary Carmichael nos está haciendo una jugarreta, porque siento que lo que sienten las montañas rusas cuando el vagón, en lugar de caer como se espera, de pronto gira y sube. Mary nos está descomponiendo la serie de efectos esperada. Primero rompió la frase, ahora ha roto la secuencia. Muy bien, está en su pleno derecho de hacer ambas cosas, mientras no las haga con la mera intención de romper, sino la de crear. ¿De cuál se trata? No voy a estar segura hasta que no se haya enfrentado con una situación. La dejaré del todo libre de escoger esta situación, dije. La puede fabricar con latas de conservas o viejos calderos, si quiere, pero debe convencerme de que cree que es una situación, y luego, cuando la haya fabricado, debe enfrentarse con ella. Debe dar el salto. Y, decidida a cumplir para con ella con mi deber de lectora, si ella cumplía para conmigo con su deber de escritora, volví la página y leí. Siento interrumpirme de modo tan abrupto. ¿No hay ningún hombre presente? ¿Me prometéis que detrás de aquella cortina roja no se esconde la silueta de Sir Charles Byron? ¿Me aseguráis que somos todas mujeres? Entonces, puedo deciros que las palabras que a continuación leí eran exactamente estas. A Chloe le gusta Olivia. No os sobresaltéis, no os ruboricéis. Admitamos en la intimidad de nuestra propia sociedad que estas cosas ocurren a veces. A veces a las mujeres les gustan las mujeres. A Chloe le gustaba Olivia, leí, y entonces me di cuenta de qué inmenso cambio representaba aquello. Era la primera vez que en un libro a Chloe le gustaba Olivia. A Cleopatra no le gustaba Octavia. Y qué diferente hubiera sido Antonio y Cleopatra si le hubiese gustado. Tal como fue escrita la obra, pensé,
dejando, lo admito, que mi pensamiento se apartase de la aventura de la vida. Todo aquello queda simplificado, absurdamente convencionalizado, si me atrevo a decir tal cosa. El único sentimiento que Octavia le inspira a Cleopatra son celos. Es más alta que yo. ¿Cómo se peina? La obra quizá no requería más. Pero qué interesante hubiera sido si la relación entre las dos mujeres hubiera sido más complicada. Todas las relaciones entre mujeres, pensé recorriendo rápidamente la espléndida galería de figuras femeninas, son demasiado sencillas. Se han dejado tantas cosas de lado, tantas cosas sin intentar. Y traté de recordar, entre todas mis lecturas, algún caso en que dos mujeres hubieran sido presentadas como amigas. Se ha intentado vagamente en Diana of Crossways. Naturalmente, hay las confidentes del teatro de Racine y de las tragedias griegas. De vez en cuando hay madres e hijas, pero casi sin excepción se describe a la mujer desde el punto de vista de su relación con hombres. Era extraño que, hasta Jane Austen, todos los personajes femeninos importantes de la literatura no solo hubieran sido vistos exclusivamente por el otro sexo. Y esta es una parte tan pequeña de la vida de una mujer. Y qué poco de un hombre saber siquiera de esto observándolo a través de las gafas negras o rosadas que la sexualidad le coloca sobre la nariz. De ahí, quizá, la naturaleza peculiar de la mujer en la literatura, los sorprendentes extremos de su belleza y su horror, su alternar entre la bondad celestial y una depravación femenina. Porque así es como la veía un enamorado, según su amor crecía o menguaba, según era un amor feliz o desgraciado. Esto no se aplica a las novelas del siglo XIX, naturalmente. La mujer adquiere entonces más matices, se hace complicada. De hecho, quizá fue el deseo de escribir sobre las mujeres lo que impulsó a los hombres a abandonar gradualmente el teatro poético, que con su violencia podía hacer poco uso de ellas, y a inventar la novela como receptáculo más adecuado. Aún así, es evidente, hasta en la obra de Proust, que a los hombres les cuesta mucho conocer a la mujer y la miran con parcialidad, tal como les ocurre a las mujeres con los hombres. Además, proseguí, volviendo de nuevo los ojos hacia la página, se está viendo cada vez más claramente que las mujeres tienen, como los hombres, otros intereses aparte de los intereses perennes de la domesticidad. A Chloe le gustaba Olivia. Compartían un laboratorio. Seguí leyendo y descubrí que estas dos jóvenes se ocupaban de machacar hígado, que es, según parece, una cura para la anemia perniciosa. Aunque una de ellas estaba casada y tenía, no creo equivocarme, 2 niños de corta edad. Ahora bien, todo esto antes se tuvo que dejar de lado, naturalmente, y el espléndido retrato literario de la mujer resulta extremadamente sencillo y monótono. Supongamos, por ejemplo, que en la literatura se presentara a los hombres solo como los amantes de mujeres y nunca como los amigos de hombres, como soldados, pensadores, soñadores. ¿Qué pocos papeles podrían desempeñar en las tragedias de Shakespeare? ¿Cómo sufriría la literatura? Quizá nos quedase la mayor parte de Otelo y buena parte de Antonio, pero no podríamos pensar en César, ni a Bruto, ni a Hamlet, ni a Lear, ni a Jakes. La literatura se empobrecería considerablemente, de igual modo que la ha empobrecido hasta un punto indescriptible el que tantas puertas les hayan sido cerradas a las mujeres. Casadas en contra de su voluntad, forzadas a permanecer en una sola habitación, a hacer una única tarea. ¿Cómo hubiera podido un dramaturgo hacer de ellas una descripción completa, interesante y verdadera? El amor era el único intérprete posible. El poeta se veía obligado a ser apasionado o amargo, a menos que decidiera odiar a las mujeres, lo que muy a menudo era señal de que tenía poco éxito con ellas. Ahora bien, si a Chloe le gustaba Olivia y comparten un laboratorio, lo que en sí ya hará su amistad más variada y duradera, pues será menos personal. Si Mary Carmichael sabe escribir y yo empezaba a saborear cierta calidad en su estilo, si cuenta con una habitación propia, de lo que no estoy del todo segura,
Si cuenta con 500 libras al año, esto falta probarlo, entonces creo que ha sucedido algo muy importante. Porque si a Chloe le gusta Olivia y Mary Carmichael sabe expresarlo, encenderá una antorcha en esta gran cámara donde nadie ha penetrado todavía. Allí todo son medias luces y sombras profundas, como en estas cavernas tortuosas en que uno avanza con una vela en la mano, escudriñando por todos lados, sin saber dónde pisa. Y me puse de nuevo a leer el libro y leí que Chloe miraba a Olivia colocar un tarro en un estante y decía que era hora de volver a casa, donde la esperaban los niños. Visión así jamás se había visto desde que empezó el mundo, exclamé. Y yo también miré, con mucha curiosidad, porque quería ver cómo se las arreglaba Mary Carmichael para captar estos gestos jamás plasmados, estas palabras jamás dichas o dichas a medias, que se forman no más palpables que las sombras de las polillas en el techo cuando las mujeres están solas y no las ilumina la luz caprichosa y colorada del otro sexo. Para lograrlo tendrá que contener un momento la respiración, dije prosiguiendo mi lectura, porque las mujeres desconfían tanto de cualquier interés que no justifiquen motivos muy visibles. Están tan terriblemente acostumbradas a vivir escondidas y refrenadas que se esfuman a la primera ojeada observadora que les echan. El único medio, pensé, dirigiéndome a Mary Carmichael como si hubiera estado allí, sería hablar de alguna otra cosa, mirando fijamente por la ventana y anotar, no con un lápiz en un cuaderno, sino con la más breve de las taquigrafías, con palabras que todavía no tienen sílabas, casi lo que ocurre cuando Olivia queda expuesta a la luz y ve llegar hacia ella un extraño manjar, el conocimiento, la aventura, el arte. Y alarga la mano para cogerlo, pensé, levantando de nuevo la vista del libro. Y tiene que encontrar una combinación enteramente nueva de sus recursos, tan altamente desarrollados para otros fines, para incorporar lo nuevo a lo viejo sin perturbar el equilibrio infinitamente complejo y sabio del total. Pero, ay de mí, había hecho lo que estaba decidida a no hacer. Había caído sin pensar en la alabanza de mi propio sexo. Altamente desarrollados, infinitamente complejos, eran, innegablemente, términos de alabanza, y el alabar al propio sexo es siempre sospechoso y a menudo tonto. Además, en este caso, ¿cómo justificarlo? No podía coger un mapa y decir que Colón había descubierto América, y que Colón era una mujer, o tomar una manzana y decir que Newton había descubierto las leyes de la gravitación y que Newton era una mujer. O mirar el cielo y decir que pasaban nuevos aviones y que los aviones habían sido inventados por una mujer. No hay ninguna marca en la pared que mida la altura exacta de las mujeres. No hay medidas con yardas limpiamente divididas en pulgadas que permitan medir las cualidades de una buena madre, o la devoción de una hija, la fidelidad de una hermana, o la eficiencia de una ama de casa. Son pocas, incluso hoy en día, las mujeres que han sido valoradas en las universidades. Apenas se han sometido a las grandes pruebas de las profesiones libres, del ejército, de la marina, del comercio, de la política y de la diplomacia. Siguen, todavía hoy en día, casi sin clasificar. Pero si quiero saber cuánto puede decirme un ser humano sobre Sir Holley Butts, por ejemplo, no tengo más que abrir los almanaques de Burke o de Brett, y sabré que se graduó en tal y cual especialidad, posee una propiedad, tiene un heredero, fue secretario de una junta, representó a la Gran Bretaña en el Canadá y que se le han otorgado un cierto número de títulos, cargos, medallas y otras distinciones que se imprimen de él de modo indeleble sus méritos. Solo la providencia puede saber más cosas sobre Sir Holley Butts. Por tanto, cuando digo altamente desarrollados, infinitamente complejos, refiriéndome a las mujeres, no puedo comprobar la exactitud de mis palabras en los almanaques de Whitaker o de Brett, o el almanaque de la universidad. ¿Qué hacer en tal situación? Y miré los nuevos estantes.
Había las biografías: Johnson, Goethe, Carlyle, Sterne, Cowper, Shelley, Voltaire, Browning y muchos más. Y me puse a pensar en todos aquellos grandes hombres que, por un motivo u otro, han admirado, suspirado por, vivido con, hecho confidencias a, hecho el amor a, escrito sobre, confiado en y dado muestras de lo que solo puede describirse como cierta necesidad y dependencia de algunas personas del sexo opuesto. Que todas estas relaciones fueran estrictamente platónicas no me atrevería a afirmarlo, y Sir William Johnson Hicks probablemente lo negaría. Pero cometeríamos una injusticia muy grande hacia estos hombres ilustres, insistiendo en que cuanto sacaron de estas alianzas fue consuelo, halago y placer físico. Lo que sacaron, es evidente, es algo que su propio sexo ha podido darles, y quizá no fuera precipitado definirlo con más precisión, abasteciéndonos de citar las palabras sin duda dirámbicas de los poetas, como cierto estímulo, cierta renovación del poder creador que solo el sexo opuesto tiene el don de proporcionar. El hombre abría la puerta del salón o del cuarto de los niños, pensé, y encontraba a la mujer rodeada de sus hijos, quizá, o con un bordado en las manos, centro en todo caso de un orden y un sistema de vida diferentes, y el contraste entre este mundo y el suyo, que quizá era el de los tribunales o la Cámara de los Comunes, inmediatamente refrescaba su mente y le daba nuevo vigor, y sin duda se manifestaba, como es natural, aun en la charla más sencilla, tal diferencia de opiniones, que las ideas que en él se habían secado eran de nuevo fertilizadas, y el verla a ella crear en un ambiente diferente del suyo, debía vivificar de tal modo su poder creador, que insensiblemente su mente estéril empezaba de nuevo a discurrir, y encontraba la frase o la escena que le faltaba al ponerse el sombrero para ir a visitarla. Cada Johnson tiene su Mrs. Thrale, y se aferra a ella por motivos de esta clase, y cuando la Thrale se casa con su profesor de música italiano, Johnson se vuelve loco de rabia e indignación, no solo porque echará de menos sus agradables veladas de Streatham, sino porque será como si la luz de su vida se hubiera apagado. Sin ser el Dr. Johnson, Goethe, Carlyle o Voltaire, uno puede percibir, aunque de modo muy distinto de cómo lo percibieron estos grandes hombres, la naturaleza de este hecho complejo y el poder creador de esta facultad altamente desarrollada en la mujer. Una mujer entra en una habitación, pero los recursos del idioma inglés serían duramente puestos a prueba y bandadas enteras de palabras tendrían que abrirse camino ilegítimamente a balazos en la existencia para que la mujer pudiera decir lo que ocurre cuando ella entra en una habitación. Las habitaciones difieren radicalmente, son tranquilas o tempestuosas, dan al mar o, al contrario, a un patio de cárcel. En ellas hay la colgada o palpitan los ópalos y las sedas. Son duras como pelo de caballo o suaves como una pluma. Basta entrar en cualquier habitación de cualquier calle para que esta fuerza sumamente compleja de la feminidad le dé a uno en la cara. ¿Cómo podría no ser así? Durante millones de años las mujeres han estado sentadas en casa, y ahora las paredes mismas se hallan impregnadas de esta fuerza creadora, que ha sobrecargado de tal modo la capacidad de los ladrillos y de la argamasa que forzosamente se enganchan las plumas, los pinceles, los negocios y la política. Pero este poder creador difiere mucho del poder creador del hombre, y debe concluirse que sería una lástima terrible que le pusieran trabas o lo desperdiciaran, porque es la conquista de muchos siglos de la más dura disciplina y no hay nada que no lo pueda sustituir. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo?
¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Porque ya nos parecemos demasiado, y si un explorador volviera con la noticia de otros sexos atisbando por entre las ramas de los árboles bajo otros cielos, nada podría ser más útil a la humanidad. Y tendríamos además el inmenso placer de ver al profesor X ir corriendo a buscar sus cintas de medir para probar su superioridad. Bastante atareada estaría Mary Carmichael con solo observar, pensé, flotando todavía a cierta distancia de la página. Por ello me temo que sienta la tentación de convertirse en lo que es, en mi opinión, la rama menos interesante de la especie, la novelista naturalista, en lugar de la novelista contemplativa. Tiene ante los ojos tantos hechos nuevos que observar. No tendrá que limitarse más a las cosas respetables de la clase media acomodada. Entrará sin amabilidad ni condescendencia, pero con espíritu de camaradería, en estas habitaciones pequeñas y perfumadas donde están sentadas las cortesanas, la prostituta o la dama con el perrito faldero. Todavía están allí, con los vestidos toscos de confección que el escritor varón no tuvo más remedios que ponerles. Pero Mary Carmichael sacará las tijeras y se los ajustará a cada hueco y ángulo. Será un espectáculo curioso, cuando llegue, ver a todas estas mujeres tal como son. Pero debemos esperar un poco, porque todavía detendrá a Mary Carmichael aquella timidez en presencia del pecado, que es el legado de nuestra barbarie sexual. Todavía llevará en los pies las viejas cadenas de pacotilla de la clase. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no son ni prostitutas ni cortesanas, ni se pasan las tardes de verano acariciando perritos falderos sobre terciopelos polvorientos. Pero, ¿qué hacen entonces? Apareció ante los ojos de mi mente una de estas largas calles de algún lugar al sur del río, cuyas infinitas hileras de casas contienen una población innumerable. Con los ojos de la imaginación vi a una dama muy anciana cruzando la calle del brazo de una mujer de media edad, su hija quizá, ambas tan respetablemente embotadas y cubiertas de pieles que cada tarde el vestirse debía ser un ritual, y sin duda guardaban los trajes de alcanfor año tras año en los armarios durante los meses de verano. Cruzan la calle cuando se encienden las lámparas, porque al atardecer es su hora favorita, como sin duda han venido haciendo año tras año. La más anciana raya en los 80, pero si alguien le pregunta qué ha significado su vida para ella, diría que recuerda las calles iluminadas para celebrar la batalla de Balaclava, o que oyó los cañonazos disparados de Hyde Park, con motivo del nacimiento del rey Eduardo II. Y si alguien le preguntara, ansioso de precisar el momento con fecha y estación, pero, ¿qué hacía usted el 5 de abril de 1868 o el 2 de noviembre de 1875? Pondría una expresión vaga y diría que no se acuerda de nada, porque todas las cenas están cocinadas, todos los platos y tazas lavados, los niños han sido enviados a la escuela y se han abierto camino en el mundo. Nada queda de todo ello. Todo se ha desvanecido. Ni las biografías ni los libros de historia lo mencionan, y las novelas, sin proponérselo, mienten. Y todas estas vidas infinitamente oscuras todavía están por contar, dije dirigiéndome a Mary Carmichael como si hubiera estado allí, y seguí andando por las calles de Londres sintiendo en imaginación la presión del mutismo, la acumulación de vidas sin contar, la de las mujeres paradas en las esquinas, con los brazos en jarras y los anillos hundidos en sus dedos hinchados de grasa, hablando con gesticulaciones parecidas al ritmo de las palabras de Shakespeare, la de las violeteras, la de las vendedoras de cerilla, la de las viejas brujas estacionadas bajo los portales, o la de las muchachas que andan a la deriva y cuyo rostro señala, como oleadas de sol y nube, la cercanía de hombres y mujeres y las luces vacilantes de los escaparates. Todo esto lo tendrás que explorar, le dije a Mary Carmichael, haciendo tu fuerza tu antorcha. Por encima de todo, debes iluminar tu propia alma, sus profundidades y frivolidades,
sus vanidades y generosidades, y decir lo que significa para ti tu belleza y tu fealdad, y cuál es tu relación con el mundo siempre cambiante y rodante de los guantes y los zapatos y los chismes que se balancean hacia arriba y hacia abajo entre tenues perfumes que se evaden de botellas de boticario y descienden por entre arcos de tela para vestidos hasta un suelo de mármol fingido. Porque en imaginación había entrado en una tienda. Estaba pavimentada de negro y blanco, colgaban en ella, con un efecto de sorprendente belleza, cintas de colores. Mary Carmichael podría echar un vistazo a esta tienda al pasar, porque era un espectáculo que se prestaba a la descripción tanto como una cumbre nevada o una garganta rocosa de los Andes. Y hay una muchacha detrás del mostrador. Me gustaría más leer su historia verdadera que la 140ª vida de Napoleón o el 70º estudio sobre Keats y su uso en la inversión miltoniana que el viejo profesor Z y sus colegas están escribiendo en este momento. Y luego procedí con cautela, de puntillas. Tan cobarde soy, tanto miedo tengo del látigo que una vez casi azotó también mis hombros. A murmurar que también debería aprender a reírse, sin amargura, de las vanidades, digamos más bien peculiaridades, es palabra menos ofensiva, del otro sexo. Porque todos tenemos detrás de la cabeza un punto del tamaño de un chelín que nosotros mismos no podemos ver. Es uno de los favores que un sexo podría hacerle al otro, el describir este punto del tamaño de un chelín que todos tenemos detrás de la cabeza. Pensad qué útiles han sido a las mujeres los comentarios de Juvenal, las críticas de Steinberg. Recordad con cuánta caridad y brillantez, desde los tiempos más antiguos, los hombres les han indicado a las mujeres este punto oscuro que tienen detrás de la cabeza. Y si Mary Carmichael fuera muy valiente y muy honrada, se colocaría detrás del otro sexo y nos diría qué ve allí. No se podrá pintar un auténtico retrato del conjunto del hombre hasta que una mujer no haya descrito este punto del tamaño de un chelín. Mr. Woodhouse y Mr. Casaubon son puntos de este tamaño y tipo. No quiero decir, naturalmente, que nadie en sus 5 sentidos le aconsejase nunca a Mary que se dedicase a burlarse o a ridiculizar. La literatura muestra la futilidad de cuanto se ha escrito con este espíritu. Di la verdad, podríamos sugerirle, y el resultado será forzosamente de un interés sorprendente. Forzosamente se enriquecerá la comedia, forzosamente se descubrirían nuevos hechos. Sin embargo, iba siendo hora de que volviera a posar mis ojos en el libro. Más valdría, en lugar de especular sobre lo que Mary Carmichael podría y debería escribir, ver qué escribía de hecho Mary Carmichael. Así es que me puse de nuevo a leer. Recordé que tenía algunos reproches que hacerle. Había quebrado la frase de Jane Austen, negándome así la oportunidad de jactarme de mi gusto impecable, de mi oído crítico. Porque de nada servía decir, sí, todo esto es muy bonito, pero Jane Austen escribió mejor que tú. Cuando tenía que admitir que no había entre ellas el menor punto de semejanza. Luego, Mary Carmichael había ido más lejos y había quebrado la secuencia, el orden esperado. Quizá lo había hecho inconscientemente, limitándose a dar a las cosas su orden natural, como lo haría una mujer si escribiera como una mujer. Pero el efecto era un tanto desconcertante. No se podía ver cómo se acumulaba la ola, cómo aparecía la crisis a la vuelta de la esquina. No podía, pues, jactarme de la profundidad de mis sentimientos ni de mi hondo conocimiento del corazón humano. Porque cada vez que estaba a punto de sentir las cosas usuales, en los lugares usuales, acerca del amor, de la muerte, la fastidiosa mujer tiraba en mí, como si el punto importante hubiera estado justo un poquito más lejos. Y así no me dejó desplegar mis frases sonoras sobre sentimientos elementales, la tela de que estamos hechos, las profundidades del corazón humano y todas aquellas otras expresiones que apoyan nuestra creencia de que, por ingeniosos que seamos por encima, por debajo somos muy serios, muy profundos y muy humanos. Me hizo sentir, al contrario, que en lugar de serios, profundos y humanos, quizás seamos simplemente
mentalmente perezosos y por añadidura convencionales. Pero seguí leyendo y observé algunos hechos más. Mary Carmichael no era un genio. Esto era evidente. No tenía ni mucho menos el amor a la naturaleza, la imaginación ardiente, la poesía salvaje, el ingenio brillante, la sabiduría mediativa de sus grandes predecesores, Lady Winchelsea, Charlotte Brontë, Emily Brontë, Jane Austen y George Eliot. No sabía escribir con la melodía ni la dignidad de Dorothy Osborne. No era, realmente, más que una chica lista cuyos libros, sin duda alguna, los editores convertirían en pasta dentro de 10 años. No obstante, tenía ciertos puntos a su favor que mujeres con mucho más talento no poseían apenas hace medio siglo. A sus ojos, los hombres habían dejado de ser la facción de la oposición. No necesitaba perder el tiempo prorrumpiendo en invectivas contra ellos. No necesitaba subirse al tejado y turbar la paz de su espíritu suspirando por viajes, experiencia y un conocimiento del mundo y de la gente que le era denegado. El temor y el odio habían casi desaparecido o solo se observaban trazas de ellos en una ligera exageración de la alegría de la libertad, en una tendencia al comentario cáustico o satírico, más que al romántico, cuando se refería al otro sexo. Tampoco cabía duda de que, como novelista, poseía ciertas dotes de alta categoría. Tenía una sensibilidad muy amplia, ávida y libre, que reaccionaba prácticamente al toque más imperceptible. Se recreaba como una planta recién brotada, con cada visión y sonido que le salía al paso. También se movía, de modo más sutil y curioso, por entre cosas desconocidas o nunca registradas. Se encendía al contacto de pequeñas cosas y mostraba que quizá no eran tan pequeñas después de todo. Sacaba a la luz cosas enterradas y le hacía a uno preguntarse qué necesidad había habido de enterrarlas. Pese a su brusquedad y a no ser portadora inconsciente de una larga herencia, de esa clase de herencia que hace que la menor frase de un Thackeray o un Lamb sea una pura delicia al oído, había asimilado, empezaba yo a creer, la primera lección importante. Escribía como una mujer, pero como una mujer que ha olvidado que es una mujer. De modo que sus páginas estaban llenas de esta curiosa cualidad sexual que solo se logra cuando el sexo es inconsciente de sí mismo. Todo esto estaba muy bien, pero ni la abundancia de sus sensaciones, ni la delicadeza de su percepción le valdrían para nada si no sabía construir con lo pasajero y lo personal el edificio duradero que permanece en pie. Yo había dicho que esperaría hasta que se me enfrentase con una situación. Entendía por ahí hasta que me demostrase, llamándome, haciéndome señas y reuniéndose conmigo, que no era una mera rozadora de superficies, sino que había mirado debajo, en las profundidades. Ha llegado la hora, se diría a sí misma en cierto momento, de mostrar sin hacer nada violento el significado de todo esto. Y empezaría, qué inconfundible es esta aceleración, a llamar y hacer señas, y se despertarían en nuestra memoria cosas medio olvidadas, quizá del todo triviales, aparecidas en otros capítulos y dejadas de lado, y haría sentir la presencia de estas cosas mientras alguien cosía o fumaba una pipa con la mayor naturalidad posible, y a uno le parecería, a medida que ella iba escribiendo, como si hubiera ascendido a la cumbre del mundo y lo hubiera extendido, muy majestuosamente, a sus pies. En todo caso lo estaba intentando, y mientras la miraba preparándose para la prueba, vi, pero esperé que ella no viera, a los obispos y los deanes, a los doctores y los profesores, a los patriarcas y a los pedagogos gritándole todos advertencias y consejos. No puedas hacer esto y no debes hacer aquello. Solo los fellows y los scholars pueden pisar la hierba. No se admite a las señoras sin una carta de presentación. Gráciles doncellas aspirantes a novelistas, por aquí. Así le gritaban, como la muchedumbre agolpada ante una valla en una carrera de caballos, y su éxito dependía de que saltara la valla sin mirar a la derecha o a la izquierda. Si te paras para maldecir, estás perdida, le dije. Lo mismo si te paras para reír. Titubea o da un traspié y será el fin.
Piensa en el salto, le imploré, como si hubiera apostado en ella todo mi dinero, y salvó el obstáculo como una gacela. Pero había otra valla después de esta, y después otra. De si tendría la resistencia suficiente no estaba yo muy segura, pues las palmadas y los gritos ponían los nervios de punta. Pero hizo lo que pudo, teniendo en cuenta que Mary Carmichael no era un genio, sino una muchacha desconocida que escribía su primera novela en su salita dormitorio sin bastante cantidad de estas cosas deseables, tiempo, dinero y ocio. No salía mal de la prueba, pensé. Démosle otros 100 años, concluí, leyendo el último capítulo. Démosle una habitación propia y 500 libras al año. Dejémosle decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro, y el día menos pensado escribirá un libro mejor. Será una poetisa, dije, poniendo la aventura de la vida de Mary Carmichael al final del estante, dentro de otros 100 años. Y bueno, este fue el capítulo número 5 de este libro que se llama Una habitación propia de Virginia Woolf. Y pues voy a proceder a dar una pequeña síntesis para que pues haya un orden, ¿no?, sobre lo leído. Y bueno, este capítulo en particular me fascina porque toca un tema muy, pues además de muy interesante, como que causa mucha polémica, que es que por primera vez ella vio que una mujer habla de que a una mujer le gusta una mujer. Entonces, creo que además de que se puede pensar en el sentido lésbico, creo que también es importante de que es muy raro encontrar en la literatura y en la historia estas relaciones de mujeres, no tanto o forzosamente relaciones sexoafectivas o relaciones lésbicas, las cuales también se me hacen muy hermosas, muy fascinantes. Relaciones entre hermanas, relaciones entre amigas, relaciones entre madre e hija. ¿Por qué? Porque siempre se nos pone a las mujeres como enemigas de otras mujeres, donde hay competencia, donde lo que más nos importa es sobresalir para llamar la atención de ellos. Siempre se nos pone en la historia como las amantes de, las esposas de, la inspiración de, y no solamente en la historia, sino también en la música, en el arte, las musas de. Y creo que también eso también hay que ver como más allá, o sea, de que estas mujeres tienen vida propia y de que estas mujeres no solamente le interesa el ámbito doméstico, no solo nos interesa la relación con hombres, nos interesa también la relación con otras mujeres, con nuestra madre, con nuestra hermana, con nuestra amiga, y la relación con nosotras mismas, la relación dentro de nuestra vida, de nuestra carrera, de nuestra escritura, simplemente una relación en donde haya un placer con una misma, sin necesidad de estar siempre como dependiendo de ellos, ¿no? Y esto es lo que ella menciona, lo que hace Mary Carmichael es que refleja esto, no solamente busca reflejar como la relación que las mujeres tienen con ellos, sino también la que tienen con otras mujeres y con ellas mismas, pero pues también ella hace una crítica de que esta escritora también como que se deja llevar mucho por una seriedad en sus palabras, ¿no? O sea, como que intenta también satisfacer el lenguaje masculino, pero que al mismo tiempo pues intenta tener también una libertad en su escritura, y pues que ella ve que sí logra como saltar esta valla en donde ya no necesita forzosamente atacar a los hombres o mostrarlos como como que siempre estamos peleando con ellos, porque dice que no es necesario acudir como a mostrarlos como la oposición, porque pues realmente ya es mejor abocarnos a nosotras mismas sin estarlos mencionando y sin estarnos peleando con ellos y sin mostrar nuestra ira también en nuestro espíritu y en nuestra escritura. Y pues también menciona que es importante
también traspasar un ámbito más personal, un ámbito en donde ella se refleje a sí misma, qué le significan todas estas cosas, porque parece que todavía se limita mucho para entrar en el ámbito personal, en el ámbito de ella misma. Entonces, pues creo que es algo que luego nos pasa mucho, y más es lo que estábamos una vez platicando en el seminario que estoy llevando de escritos de mujeres, que en la academia y en la universidad nos es muy estricto de no pongas lo que sientes, porque a nadie le interesa lo que sientes, le interesa que analices. Entonces creo que esto es lo que también está sufriendo ella, que se limita a hablar de manera personal. Pero Virginia dice, démosle chance de otros años para que logre superar pues esta valla, ¿no?, que le es impuesta, y pues que también nos es impuesta a nosotras, ¿no? Pero que pues sí hay que hablar también de las chicas que están ahí más allá de la que mostramos como en un aparador, ¿no? Porque como ella dice, me gustaría más escuchar sobre la chica que está ahí en esa tienda que la milésima biografía de Napoleón, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasa mucho, que hay tanto escrito y sobreescrito de hombres. Y he visto tantos en mi carrera escritos de milésimas de escritos sobre Octavio Paz, que sobre Napoleón, que sobre San Agustín, que a mí me gusta mucho San Agustín, la verdad es muy bueno, pero ya, o sea, creo que es importante también sacar la vida que hay detrás de muchas mujeres de la mitad de la humanidad y que realmente no ha sido estudiada porque se cree que no es importante, pero que también en la casa y en estas habitaciones dan esta fertilidad y este aspecto de vida. Y bueno, pues justamente hay que estudiar esta vida y pues hay que también estudiarnos a nosotras mismas para, como ya lo he mencionado en todo este audiolibro, encontrar una libertad en nosotras. Y pues bueno, espero les esté gustando, y pues estas semanas voy a publicar ya el último capítulo, que es el capítulo 6, y pues esperamos que nos sigan en nuestras demás redes sociales, y también hemos integrado a otras 2 chicas, a Valeria y a Jade, en esta linda página, y pues esperamos que haya más contenido en estas semanas. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube, en todas como Las Hijas de Clio, y pues nos vemos en el siguiente video.